En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición del día feriado. Hoy es lunes 7 de agosto de 2017. Esta es la emisión 17.876 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén, para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Hoy es lunes 7 de agosto de 2017. Entra en la cuenta regresiva el último año de este gobierno del presidente Santos, pues que se inició, los dos gobiernos iniciado desde el 7 de agosto de 2010, periodo de 8 años completo. Tenemos un invitado especial, el doctor Armando Estrada Villa, exministro, excongresista, catedrático universitario y un hombre pues muy ligado con la ciencia del derecho. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Doctor Armando Estrada Villa, bienvenido. E inicialmente, ¿usted qué añora de la política, de esa vida política que le tocó ejercer, comparada con la de ahora cuando aflora la confrontación y tal vez nos hemos vuelto extremistas por todo lado, quizá predicando una reconciliación que es de labios para afuera? Muy buenos días. Antonio, buenos días. Gusto en saludarla a usted. Saludar desde luego al director y fundador de este programa, a J. Enrique Ríos, felicitarlo por el éxito que ha tenido con su último libro sobre los cacaos y como siempre pues reconocer que este informativo es en materia económica de lo mejor que tiene el país. Sobre la pregunta, ¿qué añoro? Pues a mí me tocó un congreso igualmente complicado y conflictivo como este. Me tocó ni más ni menos que el congreso del proceso 8000, donde muchos parlamentarios fueron detenidos por su alianza con el narcotráfico, donde se adelantó el juicio al presidente Samper por la comprobación que se tuvo de que su campaña había sido financiada en buena medida por el narcotráfico. De esa parte ahora, pues uno encuentra que ahora el tema es directamente la corrupción, ya no es la financiación del narcotráfico de las campañas, sino que es una empresa como Odebrecht corrompiendo a los funcionarios colombianos, sobornándolos y desde luego aspiramos todos los colombianos a que esto, igual que como tuvo en la época de la relación Congreso-narcotráfico, en esta también tenga el condigno castigo, que la relación congresistas, gobernantes, con Odebrecht también tenga castigo y de esa manera se dé un golpe fuerte a la corrupción, que es, no cabe la menor duda, el principal mal del país en este momento. Han pasado pues 19 o 20 años y uno podría pensar entonces que aquella frase de un expresidente del Congreso de que nos cambian o que cambiamos o nos cambian, pues de todas maneras tampoco ha evolucionado mucho. No ha evolucionado. Y no ha evolucionado debido a uno de los males grandes que tiene el país, quizás la puerta abierta a la corrupción, como es el clientelismo. El clientelismo que los gobiernos patrocinan, nombrando por recomendación política de los parlamentarios y no por méritos en los diferentes cargos del Estado. Y también el disponer ellos de cupos indicativos, de partidas presupuestales supremamente generosas por parte del gobierno, hace que ellos cuenten con recursos en la burocracia y con recursos en el presupuesto
para mantenerse en los cargos. Así que, así como hay que atacar la corrupción, hay que atacar quien le da vida a la corrupción, que es el clientelismo. Y frente a eso, pues, no hay en el país mayor interés, ni el proyecto de reforma política, ni el proyecto presentado por el fiscal contra la corrupción atacan el mal que genera, el mal que crea la corrupción, que es precisamente el clientelismo. Por eso, pues, no se puede tener mucho optimismo sobre el futuro político del país, porque si no se ataca el causante de todos los males, que es el clientelismo, la situación seguirá completamente igual. Y por eso, como usted lo plantea en su pregunta, no ha habido ningún tipo de cambio sustancial en la clase política colombiana. Son los mismos con las mismas, debido a que el clientelismo los fortalece. Si usted se fija en una lista de Congreso, sea para Senado, sea para Cámara, figuran siempre personas con muy buenas hojas de vida, personas con mucha capacidad de servirle al país, que no llegan. Y no llegan precisamente porque ellos no disponen de instrumentos clientelares para conquistar el electorado. El clientelismo, pues, tiene como una de las fallas fundamentales el que rompe la igualdad en la lucha por el poder, porque tiene siempre más posibilidades de llegar quien dispone de los recursos privatizados del Estado para hacer su campaña, que quien dispone de una buena hoja de vida y de una buena disposición y capacidad para servir los intereses colombianos. Doctor Armando Estrada, a ver, pues hoy estamos viviendo mucho más y entonces hay electores de 80 años y 90, también otros de la curva de los 60, 40 y los llamados millennials, toda esta muchachada de los 20, pero ¿qué va a pasar realmente con estas fuerzas tradicionales? Porque los que tienen o tenemos más de 60 años sabemos que éramos liberales o conservadores. En el estudio del electorado colombiano se presentan, pues, de una parte las diferencias de edades. De otra parte se presentan las diferencias en la formación intelectual de las personas. ¿Qué nota uno en los mayores de edad? En ellos todavía hay cierto apego, cierta lealtad frente a los partidos tradicionales. Los viejos generalmente no tienen inconveniente en definirse como conservadores o como liberales. Los jóvenes generalmente votan poco. A los jóvenes no los atrae la política, no les llama la atención la política, aunque a veces participan de los escándalos, difunden los escándalos que se hacen sobre la política y son quizás los mayores críticos de los políticos en vista de que estos no han cumplido sus compromisos y que el país, en vez de mejorar, todos los días aparece en un pantanero, aparece en una situación de corrupción de la que todos criticamos, pero realmente no ve uno un compromiso serio para superarla. Si usted pregunta por qué vota la gente vota en primer lugar por la persona, por el candidato, por el líder. En segundo lugar, vota por el partido y en tercer lugar, vota por el programa. Lo ideal sería que la gente votara primero en consideración al programa, en consideración a las propuestas, para superar los problemas del país, pero no, el votar por los programas cuenta con muy poca adhesión, son un 10, un 15% quizás los que votan por, la mayoría de la gente vota por el líder, líder carismático, líder buen orador, líder con discurso, líder con capacidad de convencer a la gente. Entonces, esa es la primera motivación, y ahí encuentra usted que votan viejos, votan jóvenes y votan personas de la edad intermedia. Por el partido, reitero, por el partido votan generalmente los más viejos mantienen siempre una lealtad al partido, que hace hoy en día que nosotros creamos que el partido de la U tiene sus días contados. Pues que es un partido montado sobre clientelismo, montado sobre mermelada, no sobre ideas ni sobre propuestas claras. Y es un partido que tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque no alcanzó a tener arraigo en la población, no alcanzó a provocar lealtad en las personas, lo que sí alcanzó el Partido Liberal y Partido Conservador, que aún venidos a menos como están hoy en día, siguen teniendo seguidores, siguen teniendo personas que no tienen inconveniente en sufragar por ellos. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño estamos conversando con el doctor Armando Estrada Villa, exministro, excongresista de la República y también profesor universitario.
Este 7 de agosto, pues recordamos, es también deber cívico izar la bandera nacional. Y entonces, esta mañana, de verdad, dialogando con el doctor Armando Estrada Villa, valdría la pena detenerse, doctor Armando, en estos otros detalles. Así como usted ha hablado de que los liberales y los conservadores pues son partidos históricos, hay algunas personas que tratan de encabezar nuevas fuerzas y algunos, aunque tampoco sean tan jóvenes, se dicen de la nueva política, pero ¿por qué todavía no logran seducir y convocar masivamente, por ejemplo, a ese electorado joven descontento? Efectivamente, usted plantea que en este momento irrumpen en Colombia nuevos liderazgos, no digamos liderazgos juveniles, pero sí personas que no han estado vinculadas a la actividad política tradicional en Colombia. Y pregunta por qué no han todavía conquistado a los jóvenes, no han conquistado unos caudales importantes de opinión en su favor. Mencionemos algunos nombres. Claudia López. Claudia López es la primera vez que llega al Senado, la conocimos como investigadora, como persona que hizo denuncias sobre el paramilitarismo en Colombia, primera vez que se presenta al Senado y saca una votación supremamente significativa, sin maquinaria, sin clientela, sin ofrecer puestos, sin comprar votos. Entonces eso muestra que un número importante de colombianos respaldan nuevas opciones. Jorge Enrique Robledo también se presenta ahora como un hombre que busca la presidencia de la República, ha estado dentro del polo, se ha caracterizado por ser quizás el mejor senador de los últimos años en Colombia y por ser una voz crítica permanente, constante de la corrupción. Aparece en las encuestas con un lugar supremamente modesto, pero va adelante en su campaña y tiene el respaldo de un grupo político como es el Polo. Se presenta también Sergio Fajardo, que fue un exitoso gobernador de Antioquia, un exitoso alcalde de Medellín y un hombre que tiene un planteamiento muy claro contra la corrupción, un planteamiento muy claro contra el clientelismo. Hasta el momento, pues en las encuestas aparece con una calificación modesta, pero resulta que todavía es un hombre desconocido en el país. La última encuesta lo muestra como un hombre de una aceptación muy importante, el hombre de mayor aceptación en Colombia. Lo conoce tiene de él una opinión favorable el 40% de los encuestados y una opinión desfavorable del 5%. Esa relación de contar con una opinión favorable tan alta y desfavorable tan baja lo convierte en una opción para el futuro, en un hombre que puede perfectamente entrar a competir por la presidencia de la República. Así que tenemos liderazgos frescos, no digamos liderazgos jóvenes, sino liderazgos frescos que en este momento vienen pugnando por conquistar opinión pública, por crecer ante la opinión pública, y que dado el hastío que hay en Colombia con la corrupción, estos tres personajes que son los que llevan en este momento la bandera contra la corrupción en Colombia, que es el principal problema del país, el mal que nos aqueja a todos, porque la corrupción hace que el Estado funcione mal, hace que los recursos públicos se desperdicien, hace que muchas de las necesidades que se podían atender con los recursos que se llevan los corruptos no se puedan atender. Entonces usted encuentra en la doctora López, en el doctor Robledo y en el doctor Fajardo posibilidades que el país tiene hacia el futuro. Todo depende de cómo muevan ellos sus ideas, de cómo adelanten sus campañas, pero es probable que crezcan en respaldo, crezcan en opinión de los colombianos y puedan ser candidatos que entren a competir con los candidatos que uno diría oficiales, con los candidatos que uno diría son fruto de los partidos políticos, como decir el doctor Humberto de la Calle, como decir Cristo si se presenta como candidato, como decir Vargas Lleras, que son cartas ya muy jugadas en la política colombiana y que es probable, por los males que tiene el país en este momento y sobre todo por la corrupción que nos corroe, que sean estas cartas opciones hacia el futuro y que los colombianos las vean con simpatía y seguramente voten por ellos. En los últimos 20 años podríamos pensar que las FARC tuvieron una influencia pues fuerte a la hora de inclinar la balanza electoral y darle el beneplácito a determinadas personas para ocupar la presidencia. Pero doctor Armando Estrada Villa, sabiendo que supuestamente ya no hay FARC,
¿Qué elemento podría inclinar la balanza política dentro de un año? Las FARC, como usted lo dice, por activa o por pasiva, eligieron los últimos presidentes de la República. Pastrana logró su elección porque logró demostrarle a los colombianos que estaba más capacitado para negociar con las FARC. Uribe siguió a Pastrana porque los colombianos consideran que estaba más capacitado para derrotarlo. Después Santos, en su primer gobierno, con las banderas de Uribe, le dijo a los colombianos que él iba a continuar luchando contra las FARC hasta derrotarlas. Y Santos, en su segundo periodo, convenció a los colombianos de que él estaba en capacidad de llegar a un acuerdo, de que él estaba en capacidad de que las FARC abandonaran las armas y de esa manera llegar a la paz al país. Por activa o por pasiva, las FARC han elegido los últimos presidentes de Colombia. Ahora, la pregunta suya es, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones si las FARC van a tener el papel que tuvieron antes? Y lo van a tener. El Centro Democrático tiene críticas serias sobre el proceso. Yo creo que el presidente Santos hizo mal en no entender algunas de esas críticas, porque encuesta tras encuesta los colombianos decían que no querían que las FARC no pagaran cárcel. Encuesta tras encuesta los colombianos decían que no admitían que ellos fueran elegibles de manera tan fácil y tan rápida, que se les regalaran las curules. Eso no se atendió. Pues eso va a jugar en las elecciones próximas. Y tanto va a jugar que usted encuentra que el doctor Humberto de la Calle dice que hay que buscar que quienes defiendan el proceso de paz, que quienes hicieran el proceso de paz, continúen en la presidencia de la República materializándolo, llevando a cabo. Usted encuentra que el partido de la U inexplicablemente dice que no quiere tener candidato a la presidencia, pero que ellos van a respaldar es el candidato que esté comprometido con el proceso de paz. Así que las FARC van a seguir jugando en la política colombiana porque va a haber personas con el Centro Democrático a la cabeza, con parte del conservatismo, que consideran que el acuerdo tiene puntos que deben corregirse, que el acuerdo tiene puntos que deben modificarse, y encuentra usted en el otro lado la gente que sigue al presidente Santos con De la Calle a la cabeza, con Cristo, con algunos sectores conservadores como el del presidente Andrade, el presidente del Partido Conservador, el presidente del Congreso, en fin, y otros que dicen que el acuerdo es inmodificable, que es lo mejor que se pudo hacer. Entonces las FARC van a seguir jugando. El acuerdo de paz va a atravesar la campaña electoral, va a ser central en la campaña electoral, porque va a haber quienes lo defienden y quienes lo atacan. Entonces las FARC sigue estando en el centro del debate político colombiano. A eso habrá que agregarle pues otros problemas serios que vive el país, como es la corrupción. La corrupción va a tener que tratarse en la campaña electoral y va a haber quienes van a poder hablar del tema con autoridad y quienes no. Digamos, en el santismo uno encuentra que muchas personas están comprometidas con la corrupción. Uno encuentra que Odebrecht financió de manera corrupta e inconstitucional la campaña de Oscar Iván y la campaña de Santos. Por consiguiente, quienes estén libres de corrupción, quienes no estén en este momento sometidos a investigaciones, sea por la Corte o por la Fiscalía, esos van a tener más posibilidad de explicarle a los colombianos que son las personas aptas para combatir la corrupción, que reitero, es el mal grande que tiene el país y que es algo que necesitamos nosotros superar con urgencia. Y para superar con urgencia la corrupción se necesita un presidente que no esté comprometido con el clientelismo, se necesita un presidente que no ofrezca a cambio de votos, puestos o auxilios, y afortunadamente hay candidatos que reúnen esos requisitos. Doctor Estrada, cuando Álvaro Uribe estaba en el último año de gobierno era asombrosa la popularidad que tenía, y uno podría pensar que no salió con el sol a las espaldas, pero el gobierno del presidente Santos hace mucho rato lo tiene. ¿Usted qué piensa realmente de lo que tiene que ser este último año de gobierno? En primer lugar hay que destacar que Uribe fue un hombre muy cercano a los colombianos, que Uribe mediante los consejos comunitarios se acercaba, se aproximaba a los colombianos, y ese fue un estilo que gustó. Fuera de eso, pues Uribe, no se puede desconocer, mostró
una realización clara en lo que tiene que ver con lo que fue su principal compromiso, derrotar a las FARC con la fuerza legítima del Estado. Lamentablemente se presentaron excesos como los llamados falsos positivos, pero de todas maneras los colombianos consideran en ese momento que Uribe hacía un buen gobierno y siguen considerándolo un líder merecedor de su respaldo, hasta el punto de que es el dirigente político más popular que hay en Colombia. Con todo y lo que ha disminuido en su aceptación, muestra un 48% de aceptación y un 46% de rechazo, cuando todos los demás candidatos, cuando todos los demás dirigentes políticos tienen un porcentaje de rechazo mucho mayor, exceptuando a Fajardo y exceptuando a Clara López y a Claudia López. Todos los demás tienen un rechazo mucho mayor que la aceptación. El presidente Santos tiene como su obra más importante el proceso de paz, pero fue un proceso que tuvo una mala conducción política. Y eso lo estamos viendo nosotros con el resultado del plebiscito y lo estamos viendo con las encuestas. El presidente Santos se consagró a la paz y para la paz consiguió cosas muy importantes. Primero, su gran activo, que es el respaldo unánime de la comunidad internacional. Segundo, logró sentar a las FARC en la mesa y tiene a las FARC cumpliendo sus compromisos de desmovilización, de desarme, y ya lo que sigue, que es la reintegración a la sociedad. Eso es la sociedad la que decide si lo recibe o no. El presidente Santos descuidó un tercer aspecto que es central en todo proceso de paz, que es el sentido de pertenencia de la comunidad nacional con él. El presidente Santos no se preocupó de la sociedad colombiana, no se preocupó de qué pensaba la gente sobre el proceso, desconoció los resultados de las encuestas sobre ese tema, encuestas aún hechas por la misma Casa de Nariño, y por eso hoy la comunidad está dividida frente al proceso. La mitad lo respalda, la mitad lo rechaza, y eso hace que el presidente esté tan mal calificado. Entonces, un gobierno con problemas de corrupción serios, un problema que su obra más importante, que era el proceso de paz, no la supo vender a la sociedad colombiana. Un gobierno que descuidó otros frentes de la actividad nacional, la educación, la salud, en fin. Por eso es un presidente tan mal calificado, es un presidente tan mal visto por los colombianos. Una pregunta final, doctor Armando Estrada Villa. ¿Y qué foco debiera tener el próximo gobierno desde el 7 de agosto del 2018? Pues a mí me queda muy difícil lograr como adivino, Antonio. Me queda muy difícil lograr como adivino. Lo cierto es que los problemas de los colombianos están ahí. Encuesta tras encuesta aparecen como los problemas más sentidos de los colombianos. En primer lugar, lo que es vergonzoso para el país, la corrupción. En segundo lugar aparece el desempleo. En tercer lugar aparece la salud. Aparece la educación también. La inseguridad urbana, la inseguridad en las ciudades aparece también como un problema muy sentido. De suerte que en torno a estos problemas y a las propuestas que hagan los candidatos, seguramente los colombianos optarán por ver cuál es la mejor alternativa para resolver esos problemas. Y el que se siente en la silla presidencial el 7 de agosto sabe que adquiere un compromiso muy serio con los colombianos de votar por la solución de los problemas que ellos sienten y de tratar no de incumplir las promesas que realiza, sino de cumplir las promesas que hagan con los colombianos para procurar que el país mejore, para procurar elevar el nivel de vida de todos los colombianos, para luchar contra la inseguridad, contra la pobreza, contra la corrupción, que es lo que todos esperamos y lo que el país necesita para seguir adelante. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Doctor Armando Estrada Villa, muy agradecido por haber atendido esta mañana del 7 de agosto la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Antonio, usted sabe que me siento muy honrado en responder sus inteligentes preguntas y me siento muy honrado en que sea un noticiero tan importante como el que dirige y que fundó J. Antonio Ríos, el que me invite a dar estas opiniones. Así que muy agradecido con usted y muy agradecido con J. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Los invitamos a escuchar mañana martes la emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Un feliz día.